Hola, ¿cómo están? Hola Margarita. Bueno, estamos acá con los psicólogos de Insight Psicología. Está Stephanie Valencia, que es la encargada o quien realiza las terapias individuales desde el enfoque cognitivo-conductual. Eventualmente también hace terapia de pareja. Estamos también con Pablo Castillo. Hola, ¿qué tal? Eh, Pablo es el encargado de realizar las sesiones de terapia de pareja, principalmente también desde el enfoque cognitivo-conductual y eventualmente terapias individuales. Eh, Angélica Gómez, saluda Angélica. Hola, ¿cómo estás? Angélica en este momento realiza los procesos de neurofeedback, que es el tratamiento que nosotros realizamos, que en este momento de cuarentena no hemos podido hacer, procesos de evaluación, valoración y el examen completo que realizamos, pues que en este momento son los únicos procesos que no hemos podido continuar. Bueno, bienvenidos. Hoy queremos hablar un poco sobre la cuarentena, la convivencia en la cuarentena con todos los actores que esto implica, principalmente en las familias que se conforman pues por una pareja e hijos, ya sea eh, adolescentes, niños o un poco más adultos. Entonces queremos hablar sobre, me gustaría también incluir información de la que ustedes han generado dentro del contenido que hemos publicado. No sé quién quiere empezar. Bueno, a mí me parece interesante lo que mencionas, Margarita, sobre todo respecto al tema de la diversidad de las familias, ¿no? Pensando un poco, pues que esto no es material exclusivamente para familias que tengan niños pequeños o que tengan niños adolescentes o no necesariamente incluso que tengan niños, porque pues las familias hoy en día son bastante diversas y o sea, hay familias con varios hijos, con un solo hijo, familias conformadas por solamente una pareja y pues también todos ellos pues entran dentro del grupo como con el que nos estamos comunicando en este espacio del día de hoy. Sí, a mí me parece muy interesante que podamos empezar hablando de lo que está pasando y lo que viene pasando en la cuarentena y creo que pone en evidencia algo que antes no le poníamos mucha cabeza y era el hecho de vivíamos, convivimos, estamos más acostumbrados a pasar más tiempo con nuestros compañeros de trabajo que con nuestras familias. Y creo que ese es el gran cambio de la cuarentena. Ah, por primera vez en décadas estamos pasando tanto tiempo con la familia, ¿no? Las familias están acostumbradas a, no sé, las noches son de rutinas de la noche, de tareas y a dormir, ¿no? O los fines de semana, de planes de fines de semana, de una serie de un fin de semana, pero no pasa más de eso. Incluso las vacaciones, usualmente aquí en Colombia, principalmente en Bogotá, hay muchas familias que siempre tienen un plan de vacaciones, ¿no? La ciudad se queda vacía en vacaciones. Entonces creo que esta es la primera oportunidad que tienen las familias para enfrentarse y casi que reconocerse con sus miembros familiares, ¿no? Es reconocer a una cosa es ver al esposo y otra cosa es ver quién es el esposo en la oficina, ¿no? Una cosa es tener a los hijos en tiempos libres y otra es tener a los hijos cuando estás en la mitad de tu rutina de aseo de la casa, de otras cosas. Y creo que ese es el mayor reto que plantea la cuarentena para las familias de todo tipo, como menciona Pablo hoy en día, ¿no? Y a eso se le suma el tema de las emociones que pueden estar viviendo constantemente y que cada uno tiene sus propias emociones y sentimientos. Por ejemplo, en este caso pensémoslo en los adultos, que lo que están viviendo en este momento también es algo de angustia porque hay incertidumbre, no se sabe cómo va a ser el manejo de aquí en adelante y eso es importante empezarlo a manejar porque eso también lo empezamos a transmitir a otros y eso también va a afectar la convivencia y en general cómo nos relacionamos entre todos. Entonces, desde ahí es muy importante esta conversación que vamos a hacer acá, porque la idea también es ponernos en la posición nosotros de entendernos a nosotros cómo estamos viviéndola y cómo la vamos a transmitir a los otros. Angélica Ángel, puntualiza algo que me parece interesante y es también un poco en relación con lo que mencionaba Estefanía hace un momento, estos espacios de mayor convivencia y bajo las características puntuales en las que estamos en este momento, en las que pues evidentemente hay
emociones que tal vez no sean las cotidianas o tal vez derivadas de una situación que es muy poco común, que es completamente atípica. Pero me parece interesante también pensar que si bien la cuarentena y la pandemia no es un tema común, pues en la cotidianidad ya manejamos muchas de las emociones que podemos estar experimentando en este momento, pensando de pronto en el tema de la ansiedad, del estrés, estos periodos prolongados de tristeza. Pero el tema aquí, y retomando algo de lo que mencionaba Stephanie también hace un momento, el tema aquí es que estamos teniendo que convivir con la propia emoción más la emoción del otro, porque ya no es el esposo que vemos el fin de semana, ya no es el hijo que está con nosotros mayormente durante las vacaciones, sino es ese núcleo familiar en el que pues hay un montón de emociones, hay un montón de espacios que necesitamos buscar cómo vamos a organizar y cómo vamos a respetar también los espacios de los otros. Y eso se convierte en claro, en una oportunidad importante de crecimiento tanto a nivel personal como familiar, pero también en un reto bien importante alrededor de la convivencia. Algo Claro. importante también es que se desdibuja mucho el espacio individual. Por ejemplo, algo que ocurre es que cuando uno tiene sus espacios para estar en trabajo, en el estudio, haciendo otras cosas, pues son espacios de uno. Cuando uno está en convivencia con su familia, uno no sabe qué espacio le pertenece a uno, dónde puedo estar yo, dónde puede estar él y cómo hacemos para respetar esas situaciones, ¿no? Bueno, yo voy a trabajar acá, tú trabajas allá, y desde ahí eso también va a generar muchos conflictos en las dinámicas en muchas ocasiones, porque uno también necesita ese espacio individual y a veces el escenario en donde estamos posicionados pues no lo permite. Sí, para quienes nos están viendo, creo que eso que menciona Angélica y Pablo es fundamental, ¿no? Empezar con una conversación total y absolutamente abierta, de plantear expectativas de todos los miembros de la familia, ¿no? De los niños, de qué esperan ellos también, equilibrio, estudio versus vida en casa y tiempo personal, de los mismos papás, qué expectativas tienen sobre el tiempo, sobre los espacios, para poder empezar a habilitar esos espacios como libres de juicios, espacios que no impliquen que si alguien busca un espacio solo esté rechazando a la familia o no quiera pasar tiempo en familia o no los quiera, incluso cosas que se nos pueden pasar por la cabeza en estos momentos donde las emociones están tan a flor de piel, promover esos espacios, casi que incluso cuando veamos que a alguien le está costando un poco ayudarle, ¿no? Como que necesitas, qué espacio quieres, especialmente con los hijos, y creo que con estas personas que pueden estar ubicados en cualquiera de los roles de la familia, que son muy responsables también. Las mamás que todo el tiempo están en pro de la familia, o los papás que todo el tiempo están en pro de solucionar algo, o los niños que no saben muy bien dónde ubicarse, me parece una muy buena oportunidad para separar espacios tanto físicos como en términos de tiempo. Y ¿Cuál va a ser Stephanie, nuestro tiempo compartido y cuál va a ser mi tiempo individual? y tú usas una palabra, Stephanie, que me parece pues que va muy al lugar y es esta expresión de las expectativas, porque pues sí, evidentemente existe la posibilidad de que en medio de la cuarentena tengamos la expectativa de, ok, mi pareja o mis hijos o las personas con las que convivo tienen claro que necesito algunos espacios individuales, como mencionaba Angélica, que pienso que no necesariamente tienen que ser solo los de trabajo. Tenemos fuera de estas circunstancias en las que nos encontramos en este momento, solemos tener algunos espacios individuales apartados de la familia, también pues que son ya más actividades de ocio, de compartir social y demás, y esos son espacios pues que se dificultan un poco en esta situación, y puede que yo como persona individual tenga la expectativa de que todos en mi familia van a entender que requiero de esos espacios, pero tal vez las personas en casa también desde su propia emocionalidad y desde el sentirse angustiados, preocupados y percibir la familia como esa posibilidad de apoyar un poco sus emociones, tal vez no tengan la misma expectativa y piensen que más bien es una oportunidad para compartir mucho más espacio juntos. Y Mm, como mencionabas tú, Stephanie, que me parece muy interesante ese ejemplo, puede pasar que empiecen a aparecer juicios de valor del tipo de es que quiere apartarse de la familia, es que este es un momento de unidad y usted cómo se aleja, que también se convierten en juicios de valor que pues terminan afectando también la emocionalidad de quien busca sus espacios individuales en este momento.
Mira que ahí me haces pensar también en otro elemento que lo han mencionado los pacientes y yo personalmente también lo he sentido, y es también el propio reconocimiento de los espacios. Creo que en el día a día tenemos muy claro y apenas nos dijeron cuarentena, dijimos, no, pues el tiempo que yo pasaba en la oficina ahora lo voy a pasar en casa, ya no voy a poder salir con mis amigos, pero ahora acá. Y hay microespacios que creo que nosotros mismos todavía no hacemos muy consciente, y es importante dejar un espacio de flexibilidad para tener estas conversaciones. Por ejemplo, el tiempo de transporte. ¿Sí? Muchos nos quejamos en el día a día del tiempo de transporte porque no es chévere estar apretado en el Transmilenio, no es chévere estar esperando un bus mucho tiempo, pero lo que sí es chévere es tener un espacio que uno está con uno mismo, que no son espacios intencionales, no son espacios planeados, como que uno diga, voy a hacer una terapia de estar solo conmigo mismo en el bus, no sé, pero sí son espacios de tiempo personal que creo que no tenemos en cuenta, y en este momento empiezan a hacer mucha falta, y poder darnos valga la redundancia, el espacio a pensar cuáles de esos son los que nos están haciendo falta, creo que va a poder ayudarnos mucho a entendernos y a permitirle a quienes conviven con nosotros que nos entiendan. Bueno, muy interesante lo que han dicho. Hablar, el diálogo es fundamental en las familias, algo a lo que no estamos acostumbrados o que se ha ido perdiendo cada día más, precisamente porque ya no toda nuestra vida, como sucedía antes, se da dentro del mismo barrio. Antes era muy común que el colegio, el mercado, el jardín del niño, el colegio del hijo mayor, todo estaba dentro del mismo barrio, y principalmente quien salía a trabajar era el papá. Todos convivíamos muy en casa, todo lo hacíamos muy cerca. Ya no, esa dinámica había cambiado muchísimo hasta que nos vemos obligados en la cuarentena a regresar a esa vida anterior que, pues, que estaba planteada tener todo ahí. Entonces me parece muy interesante lo que ustedes dicen de hablar, el diálogo con la familia, hablar frente a las expectativas de cada uno, frente a las necesidades de cada uno, porque cada uno puede tener necesidades muy diferentes. Yo puedo tener la necesidad de tener mi espacio sola, encerrada en mi cuarto, pero puede ser que si yo estoy viviendo con mi hermano quiera estar todo el tiempo Compartiendo. pues compartiendo, exacto. Entonces, diálogo, plantear expectativas, necesidades de cada uno, Flexibilidad. eh, flexibilidad frente al deseo y a la necesidad del otro. Y una cosa muy importante también que han mencionado ustedes, que me parece importante resaltar, es el diálogo con los niños, porque muchas veces los dejamos de lado, no tenemos en cuenta su opinión, queremos que ellos se adapten a la vida de los adultos, sea como sea, de la manera en la que el adulto desee o necesite, pero los niños son seres humanos con necesidades, con pensamientos, por más chiquitos que sean. Ellos también están en la capacidad de digamos, de mostrar sus necesidades. Y bueno, eso es de las cosas que más se dificultan en este momento, por tener que reparar, mejor dicho, la casa se convirtió en gimnasio, en parque, en oficina, en salón de reunión, en citas virtuales. La casa en este momento es todo, ¿cierto? Margarita, y Eh, tú pones sobre la mesa algo que me parece que pues es bien importante que la gente pueda tener en cuenta, y es justamente el rol de los niños, porque hablábamos hace un momento de la expectativa, y los niños también tienen expectativas. Si uno se pone un poco en los zapatos de ellos, pues para ellos en cierta medida, seguramente más al principio de la cuarentena, es fabuloso despertarse y encontrar a sus papás, a los que por necesidad económica la gran mayoría de los hogares colombianos pues, tienen que salir papá y mamá desde temprano a trabajar y llegan en las noches, poco comparten con ellos entre semana, y de un día para otro entonces ellos se despiertan a tener sus clases en línea, pero en la habitación de al lado o en el estudio está papá o mamá trabajando en sus cosas, y tal vez el niño no entiende la delimitación pues de estos límites, valga un poco la redundancia ahí, alrededor de, pues papá o mamá está trabajando. Lo que entiende el niño, tal vez incluso los más pequeños de la casa, es
pues mi papá tiene más tiempo para mí y yo no quiero que esté pegado al computador haciendo trabajos o reuniones o conferencias o lo que sea, sino yo quiero que juegue conmigo como cuando jugamos el fin de semana, o yo quiero que vea una película conmigo, o yo quiero que me lea un cuento, etcétera, etcétera. Entonces también los niños reclaman un poco ese espacio desde su propia expectativa y desde la comprensión que ellos tienen de la situación. Entonces me parece súper pertinente eso que mencionas de no perder de vista que ellos también están en la situación y pues que también tienen sus propias ideas respecto a lo que está ocurriendo. Dentro de esas conversaciones con los niños, creo que es muy válido hacerle la invitación activa a los papás también de darse permisos a ellos mismos. Sí, es muy común ver papás que ser papá y además trabajar en casa, creo que es el doble de estrés. Es el doble de estrés, es el doble de presión, de responsabilidades, de tareas, ¿no? Y creo que es válido decir, pues se vale que este año no sea el año más exitoso en términos académicos, porque la idea no es que los papás ahora sean papás, trabajadores y profesores, ¿no? Todos nos estamos acostumbrando, todos nos estamos acomodando. Es una invitación a la tolerancia, a que muchos de los profesores, yo creo que sí, o sea, si 3 colegios estaban 100% listos para un cambio digital, es mucho decir, ¿no? Es una situación ideal. Creo que ninguno de los colegios estaba preparado para esto y creo que es el momento de hacer las paces con esta idea de que no todo es el colegio, no todo son las notas, y de que los papás se den un poquito de permisos, de que no está en ellos la responsabilidad de entretenerlos, como llenarles la agenda todo el día, sino también en medio de estas conversaciones que hay que tener con los niños sobre lo que se espera, sobre que papá no va a estar disponible todo el día, sobre todo esto, pues es una invitación a permitir que los niños también se aburran un poquito de repente, ¿no? En una época donde los niños están tan conectados, donde estamos acostumbrados a que es el colegio y después la clase de música, la clase de arte, el deporte, el entrenamiento. Está bueno una invitación a permitir a que los niños se aburran y desde ahí abrir una posibilidad con los niños de establecer tiempos de quietud que potencian creatividad, potencian tolerancia al malestar, cosas que para los papás, si lo logran hacer en este momento, creo que va a ser muy útil a largo plazo, así eso no se vea en notas, así eso no se vea en cantidad de proyectos o trabajos terminados, pero creo que es una invitación a que el estar en casa y este discurso de ya nos toca cambiar y reconocer a nuestra familia y ahora también todos tenemos que ser lo mejor porque, como decía Pablo, está esta idea distorsionada de que tenemos más tiempo, pues es momento de desmontar esa idea y decir, de repente tenemos menos tiempo y menos energía, por lo que hay muchas personas con ansiedad o muchas personas incluso disfrutando la cuarentena con cosas que no podían hacer antes, no sé, verse una serie completa, ¿no? Personas súper ocupadas que nunca habían tenido tiempo de verse una serie, se vale eso en ese momento, tanto para los adultos como para los niños, y me parece que es chévere tener esa conversación ahorita. Creo que una palabra fundamental en este momento es flexibilidad. Pero Pablo en su artículo de convivencia en pareja en tiempos de COVID mencionaba algo muy importante y es el tema de cuidar también la rutina. Si bien, o sea, no se trata de irse ni a un extremo ni al otro, ni ser totalmente flexibles ni ser totalmente estrictos con la rutina, porque en este momento tenemos la opción de que esa rutina sea un poco más flexible, cosa que normalmente no pasa. O sea, si yo me tengo que levantar a las 5 de la mañana y pongo el despertador a esa hora, no hay forma de que me levante más tarde porque todo se va a alterar, toda mi rutina se va a alterar. En este momento tenemos la opción de ser un poco más flexibles. Entonces, flexibilidad es un término y un concepto que tenemos que tener en la mente, pero frente al tema que les iba a mencionar del artículo de Pablo, me parece que hay algo que rescatar y es muy importante, la rutina, mantener rutinas, porque la relación de pareja también se termina desgastando, nos vemos todo el día, estamos compartiendo todo juntos, entonces que cada uno tenga su rutina, sus espacios, sus momentos, eso organiza y organiza también la relación.
No sé, Pablo, qué tengas por decir frente al artículo en el que mencionas la importancia de la rutina en la relación de pareja. Pues realmente el tema de la rutina evidentemente es muy importante para mantener una buena convivencia en este momento con la pareja, sobre todo por lo que tú mencionabas hace un momento. También se vuelve un poco desgastante el estar 24/7 con la pareja, se pierden de pronto, tal vez en el artículo yo lo mencionaba, se pierde esa emoción del reencuentro en la noche porque pues seguramente ustedes han pasado por ese momento de llegar en la noche después de un día difícil y largo en el trabajo a reencontrarse con la pareja y sentir pues un espacio de descanso, de desahogo también a veces cuando queremos hablar con nuestra pareja de ciertos temas, de cambiar un poco el mood que hemos tenido durante todo el día. Y eso en este momento no pasa porque justamente no estamos respetando esa rutina en términos generales y llegamos a invadir incluso esos espacios que puede querer tener la otra persona para desarrollar sus actividades laborales y demás, nuevamente retomando el tema de la expectativa. De pronto veníamos de un periodo de la relación de pareja donde estábamos sintiendo que la misma rutina individual y laboral de cada quien estaba generando distanciamiento entre los miembros de la pareja y vemos esta situación como la perfecta oportunidad que cayó un poco ahí inesperada en medio de la situación para acercarnos a esa persona, para pasar más tiempo con esa persona y capaz la otra persona no tiene la misma expectativa y empiezan a aparecer entonces choques ahí justamente por, más allá que flexibilizar, por no organizarnos bien alrededor de la rutina que debemos mantener. Porque ese término que mencionabas, Margarita, hace un momento de flexibilizar la rutina, pienso que también se debe dar en su justa proporción. Es cuestión de encontrar un punto intermedio entre realizar las actividades que tenemos, pues como ya fijas en nuestro día a día, sin descuidarnos demasiado de las actividades académicas o laborales, pero tampoco excediéndonos y invirtiendo una cantidad de nuestro tiempo solamente en esas actividades, pero también encontrar espacio para la convivencia con la pareja, para la convivencia con los niños, como hablábamos hace un momento, pero también priorizar, como mencionaba hace un rato también Stephanie, esos espacios individuales de reencuentro también con nosotros mismos. Pienso que todo esto de lo que hemos estado hablando es básicamente la base del trabajo que se hace, al menos en los estadios iniciales, cuando se identifican algunas dificultades, como por ejemplo la depresión. Eh, Hay que organizar la rutina y eso nos genera motivación y eso nos genera activarnos también conductualmente, pero también nos permite encontrar la oportunidad de meter en medio de esa rutina espacios que nos generen refuerzo y que nos generen algún nivel de placer. Que el único reforzador no sea estar metido en el trabajo para no pensar en el COVID-19, que el único reforzador no sea entonces desentendernos de todo el resto de la rutina y estar solo con la pareja, que el único reforzador no sea entonces meternos de lleno a mantener a los niños concentrados en su estudio o en sus actividades extracurriculares. Encontrar un equilibrio sería un poco como la conclusión. Mira que de eso que estás hablando creo que de los pacientes que están activos en este momento, hay uno que se me viene a la cabeza que está manejando este equilibrio muy bien y es manejando un lenguaje que es a la vez flexible y ordenado y creo que de base y lo más importante es lo divertido que es el lenguaje que él está utilizando con su esposa. Por ejemplo, ellos se levantan a la misma hora, digamos que ya no se levantan tan temprano porque no tienen el tiempo de transporte, entonces pueden levantarse a una hora que no les sea tan difícil, se levantan, se arreglan, desayunan juntos y se despiden, como, bueno, me voy al trabajo, ¿sí? Y literalmente cada uno se va para el trabajo, dicen, bueno, nos vemos, hacen citas para almorzar, por ejemplo, o citas para comer, o se preguntan como, oye, ¿a qué hora sales del trabajo hoy? Como utilizar y traer a la mesa también todos estos elementos del humor, que muchas parejas pensemos que este elemento del humor va a ser algo que es clave, no solo en parejas, en familias y las personas que están viviendo solas también. El manejo del humor para lidiar con estas situaciones difíciles es importantísimo. Y esto a esta pareja les ha dado también la oportunidad muy importante de reencontrarse, continuando con esta palabra que me encanta, reencontrarse un poco con el romance.
es volver a utilizar el humor, es volver a utilizar la flexibilidad, que es no siempre salimos a la misma hora, no siempre entramos a la misma hora, no siempre almorzamos y tenemos todas las comidas juntos, pero con la rutina de, bueno, ¿a qué hora sales? Para poder hacer un plan que implique algo que queramos, ¿no? O me voy a ver yo una película sola, o vamos a tener una cita los dos en el comedor, o esta noche vamos a almorzar en el tapete de la sala. No sé, cosas así creo que han sido muy valiosas de este caso en particular, y creo que les ha ayudado muchísimo, muchísimo a manejar con sus propias emocionalidades dentro de la cuarentena. Stephanie, tú tocas un tema que me parece pues también bien importante mencionar y es, mm, digamos que yo en la experiencia de hacer este espacio de terapia de pareja y como mencionaba pues Margarita al principio, soy yo quien mayoritariamente pues hace este tipo de procesos en Insight y justamente con el acercamiento a tantas parejas que logra ver uno en el transcurso de un año o de 6 meses o de una semana, aparece pues también una constante bien curiosa y es que la gran mayoría de la gente tiene el imaginario de que la convivencia es básicamente lo que mata finalmente la relación de pareja, lo que mata el amor, lo que mata el encanto dentro de la relación. Y pienso que soy un total convencido de que hay formas de evitar que la convivencia termine apagando la llama, por decirlo de alguna manera. Pienso que no es necesariamente la convivencia lo que genera ese tipo de cambios en la relación, sino es una convivencia mal llevada, que evidentemente en la situación en la que estamos en este momento, pues la posibilidad de que se lleve mal ese tipo de espacios, pues es muchísimo más alta. Es mucho más probable cometer errores a la hora de convivir con el otro, porque hay mucho más tiempo para tener roces. La convivencia no es sencilla bajo ningún parámetro y digamos que en ese sentido siempre va a haber un reto a la hora de tomar la decisión de empezar a convivir con nuestra pareja. Y no solamente con la pareja, estamos hablando también de la convivencia en familia, porque hay retos en la convivencia con la familia y no solamente en este momento. Convivir con un otro es difícil justamente por eso, porque es un otro y ve la vida de una manera diferente a mí, quiere hacer otras cosas y tiene expectativas distintas y sus preferencias y gustos son diferentes. Entonces, en ese sentido, evidentemente dentro de la relación de pareja aparece la convivencia como un reto importante a superar, que se puede llevar bastante bien cuando mantenemos ese tipo de espacios que estás mencionando, Stephanie, alrededor del caso que puntualizabas, que me parece muy interesante también para tenerlo ahí en cuenta alrededor de, pues, el hecho de que no podamos, por dar un ejemplo, salir a cenar juntos en el mejor restaurante y con toda la planeación, pues, que hay de base. Eso no implica que no nos podamos en medio de la cuarentena conseguir un par de velas y cocinar algo, aunque no seamos los expertos chef, pero compartir un espacio ahí de esa cita, que son espacios que se pierden después de un tiempo de convivencia. Después de 1 o 2 años de convivencia, a uno se le olvida que puede tener esos espacios bonitos y románticos en pareja. Y eso es muy importante además porque se estaba mencionando que los niños hay que fomentarle la creatividad, pero fíjense que no solamente son los niños, también los adultos tienen que encontrarse con esa creatividad para poder relacionarse con los otros. Entonces, en ese orden de ideas, buscar estrategias para poder mirar cómo llevar esas situaciones. Algo que me llamaba mucho la atención en uno de los artículos que leí sobre pareja, mencionaban que es importante mantener el juego entre ambos, o sea, utilizar aplicaciones que les permita jugar. Hay algo que se está utilizando mucho y es el tema del parches, por ejemplo. Personalmente lo puedo decir, es un juego muy curioso porque es el único, por ejemplo, que a mí me permite desahogarme de cierta manera, porque, por ejemplo, todas estas situaciones a uno le generan demasiadas emociones y que uno intenta como aplacarlas para no afectar al otro. Pero la ventaja, por ejemplo, de este tipo de juegos es que uno le permite como desahogarse y liberar esa energía que a veces puede ser un poco contraproducente y que puede afectar al otro. Entonces, por ejemplo, ahí uno se permite decir, no, mira, yo te creí buena pareja, pero ahorita que juegas conmigo parche ya no, ¿sí? Cosas por el estilo que uno dice, en el momento se aceptan, o sea, como que uno los puede decir, se puede reír, pero pues si tú los dices en otros escenarios va a ser más difícil y puede generar incluso un conflicto. Entonces, desde ahí es muy chévere, por ejemplo, jugar con amigos, que no solamente es tu pareja y tú,
sino relacionarte con otras personas, tener esos espacios para hacer videollamadas. Creo que eso es algo que también ha permitido conectar a las personas y un montón. Entonces, desde ahí también hay otras estrategias que incluso no solamente se limitan al espacio de familia, sino que también podemos buscar otras extensiones de nuestra familia y acercarnos a ellos y también compartir experiencias, saber que a todos en algún momento hemos sentido altibajos. Eso también es importante porque uno siente, bueno, no soy el único que lo está viviendo y no por eso está mal, ¿sí? Como que uno pueda sentir esos espacios en donde se pueda descargar y que la otra persona también te diga, estoy frustrado, tampoco me siento bien, pero igual, como que permitirse entre los dos ayudarse para volver como a estabilizarse, ¿no? Que también hay que darle espacio cuando uno no está bien, ¿sí? Que por más de que uno le den estrategias, que en internet uno busca un montón de soluciones, pues también hay que dar espacio a decir, bueno, me siento algo angustiada, no sé para dónde va todo esto, económicamente me siento afectada, cosas por el estilo, pues obviamente también es válido darles un trámite porque eso también finalmente puede afectar a la pareja y así no sea con la pareja, pues va a terminar afectándola porque es algo que está ahí y de alguna manera pues va a buscar salida. Entonces creo que el tema de los juegos también ayuda mucho a que uno pueda liberar ciertas emociones que de momento puedan no ser las mejores. No, iba a mencionar que con este tema de los juegos creo que tocas un tema que me parece fundamental y es el hecho de estar en cuarentena no quiere decir que el mundo de afuera deja de existir y eso me parece muy importante tanto para la convivencia en familia como para la salud mental y emocional de cada uno a nivel individual. Y es, no dejamos de tener amigos, no dejamos de tener familiares, no dejamos de tener compañeros de trabajo, entonces todo lo que nos pueda acercar a ellos, Parchis, Call of Duty, incluso hay familias haciendo TikToks, familias enteras con abuelita incluida y todo. Entonces me parece que esta idea de no olvidar que existe el mundo exterior es clave, clave para mantener la cuarentena y un poco luchar con la desesperanza que se puede pasar por la cabeza de si iremos a terminar esto, qué irá a pasar, cuándo volveré a ver a mi familia, acaba de pasar el Día de la Madre, ¿no? Cuándo veré a mis nietos, a mis primos, a mis tíos, a mis hermanos, como ese tipo de cosas, contactar de alguna manera puede ayudar con eso. Sí, yo quería mencionar justamente eso que estás diciendo, Stephanie, alrededor de la importancia de no olvidar que somos seres que se mueven en varias áreas de ajuste, no somos solamente empleados, no somos solamente pareja, no somos solamente hijos o padres, también hay un apoyo importante de todo el espacio social que evidentemente no nos estamos pudiendo permitir tanto en este momento. Pero volviendo un poco a una premisa que planteaba hace un rato, Margarita, esos espacios sociales no son solamente para de pronto los adultos jóvenes que viven solo con su pareja o para los adultos jóvenes que viven solo con su familia. Pienso que también es importante recuperar esos espacios para los adultos que tienen ya sus hijos y que de pronto en otros espacios nunca se dan la oportunidad para ir y tomarse unos tragos con sus amigos o sentarse a charlar con el grupo de amigos con el que no tienen contacto, pero también siento que es bastante válido para los mismos niños. Y aquí creo que Angélica nos puede aportar mucho más al respecto, pero yo al menos desde la experiencia que he tenido, me causa mucha curiosidad que para la mayoría de los padres es bastante complejo aceptar estos espacios de compartir de videojuegos en línea, tipo Fortnite o este tipo de cosas, que los chicos, pues para los chicos es cada día más popular hoy en día y se conectan ellos con sus audífonos, su consola y pasan un tiempo de compartir social con sus amigos, que tal vez no se ve tan normalizado para los padres quienes no tenían ese tipo de recursos cuando tenían esa edad. Y evidentemente, claro, hay que poner límites y esto no puede ser cuestión de jugar 10 partidas en un día cuando cada partida dura una hora. No, hay que poner límites, pero pues también es válido para los más pequeños de la casa tener la oportunidad de compartir socialmente con sus compañeros, porque el hecho de hacer y de digitalizar toda la educación no solamente supone un reto importante para los planteles educativos, como mencionaban hace un rato, y no solamente es un reto para los padres que tienen también que buscar, como decía Estefanía hace un rato, buscar la oportunidad de mantener a los niños ocupados, sino también para ellos es difícil porque el colegio no solamente es para ir a aprender, también es una oportunidad importante para el contacto social,
desde que empiezan en el preescolar hasta que salen de 11, incluso me atrevería a decir que en los espacios de universidad también es importante el tema del contacto social. Mm. Sí, a mí algo que me gusta mucho cuando tengo casualmente la oportunidad de hablar con Angélica de sus informes, de los informes que le entrega a sus pacientes, es como siempre volver a lo básico, recogernos, como acercarnos a los niños, que para algunos puede sonar extraño, pero muchas familias viven de esa manera. No tienen tanto contacto con los papás e hijos, los papás no conocen tan bien a sus hijos, no se dan la oportunidad o no tienen la oportunidad por tiempo, por lo que sea, la variable que sea. Y Angélica siempre les pide como regresar a lo básico, oigan a sus hijos, observen a sus hijos, recompénsenlos, háganlos sentir bien, obviamente en un equilibrio, siempre mantenemos el tema del equilibrio. Oírlos no significa ceder a todo lo que el niño quiere, pero sí es tenerlo en cuenta, es decir, tú eres parte de esta familia, por lo tanto eres igual de valioso que papá, que mamá, que tu hermano, igual, todos por igual, y es recompensarlos, y las recompensas no siempre y no solo, y no deberían ser comprarles un juguete, llevarlos al lugar que ellos quieren, invitarlos al restaurante, no. Y en este momento vemos que esa es como la apuesta, volver a lo básico, lo recompenso porque me ayudó a limpiar la cocina, entonces le doy un beso, le doy un abrazo, comparto con él, me siento a jugar los videojuegos con él. Esa apuesta de volver a lo básico que siempre Angélica ha planteado en sus informes, pues creo que es a lo que nos llevó a esta situación hoy en día. Y me encanta esa idea porque mira que con los adultos en terapia individual, en esta época de cuarentena, con quienes no están teniendo procesos de ansiedad, porque aunque no lo creamos, los hay y muchos, que esta cuarentena antes implica es precisamente esa idea, ¿no? Esta cuarentena me ha permitido volver a lo básico, volver a levantarme a una rutina básica sin sobreexigencias, sin rutinas locamente afanadas y apeñuscadas en un corto espacio de tiempo. Creo que esa idea de volver a lo básico, y hay muchas ramas teóricas que nos hablan de eso con respecto a lo valioso que es volver a lo básico y cómo eso nos permite, al centrarnos en lo presente, empezar a valorar más las cosas, tener más posibilidades de agradecimiento, aumenta el bienestar emocional, la tranquilidad mental y todo lo que eso tiene como consecuencia en el estado físico, a nivel biológico. Es muy, muy importante. Creo que en vez de ponernos a pelear con la situación, también, ¿qué pasa si cambiamos la perspectiva y lo que decimos es, tengo la oportunidad de volver a lo básico? Sí, con todos los videos que estamos viendo, porque creo que este es un elefante gigante que no estamos abordando y es todas las ideas que hay para hacer en cuarentena, ¿no? Yo creo que muchos ven todos estos videos, incluso este tipo de conversatorios como para ver qué puedo hacer en la cuarentena, qué más puedo hacer, en qué puedo mejorar, qué puedo aprovechar este tiempo. Y de repente es decir, no, pues no tienes que hacer un checklist de cosas, sino tal vez sobre eso básico y eso que empiezas a disfrutar o que nunca has podido disfrutar de la vida a nivel básico, ¿qué quieres hacer ahorita? ¿Sí? Tienes todas estas alternativas, pero eliges lo que quieres, no tienes que hacer pan y bailar y ejercicio y bueno, todas las demás cosas que ya todos hemos visto por ahí. Y además que es muy interesante porque es un escenario que se presta para redescubrir a los hijos. Por ejemplo, he visto muchos videos donde las mamás les ha tocado ayudarle a sus hijos con tareas y ya no es solamente la tarea, como era antes. Antes era, mira, el material se lo dimos en la clase, necesitamos que en casa le ayuden con la tarea. En este caso es ayudarle a entender el material y aparte de ello, ayudarle a hacer la tarea. Entonces, en este caso también es una opción para poder mirar los talentos, las capacidades, las habilidades de tu hijo y empezar a valorar todo lo que tu hijo hace y que seguramente por X o Y situación no se te dio la posibilidad de descubrir, ¿no? Como, mira, sabes, me di cuenta que mi hijo es muy bueno en matemáticas, es muy hábil para captar el tema de razonamiento lógico. Todo este tipo de cosas también van a permitirles mucho poder entender a tu hijo y dimensionar por qué le pasa una u otra cosa. Yo siempre le digo a los papás,
mira más allá de la conducta. Por ejemplo, si ahorita en la cuarentena los niños están cambiando y de pronto por alguna razón se ven mucho más irritables, mucho más molestos, yo siempre les digo, bueno, no se queden con la conducta, miren un poco más allá porque no sabemos esa irritabilidad si realmente es por que está irritado o realmente es que está triste, es que hay algo que le está afectando y que claramente no lo pueda o no lo sepa manejar. Entonces ahí es cuando el adulto pues también le presta un poquito de sus emociones y le ayuda también al niño a poderse descubrir y poder entender cómo esta situación también lo está afectando, ¿no? Especialmente a ellos porque nosotros en algunos momentos como adultos podemos salir a comprar el pan, podemos salir a hacer ciertas cosas, pero ellos son los que realmente hasta hace poco no tenían la posibilidad de salir. Ahorita lo que está ocurriendo es que salen en un cierto momento, un poquito de tiempo, pero antes eso no ocurría. Entonces, claramente hay que descubrir también emocionalmente qué está pasando por la cabeza de ellos y desde ahí también entenderlo, ¿no? No es solamente el estar haciendo actividades y haciendo, sino también ayudarles a ver qué más de trasfondo puede haber y desde ahí cómo podemos ayudarlos. Ok, bueno, ¿les parece si vamos cerrando entonces esta conversación que esperamos que haya sido útil para las personas que la puedan ver posteriormente? Bueno, conceptos que me quedan a mí en la cabeza: flexibilidad, rutinas, diferenciar espacios, oír, aprender a escuchar. Creo que este momento también nos enseña muchas cosas y nos implica también muchas otras. Aprender a oír, a escuchar al otro, tener en cuenta su opinión independientemente de su edad. No sé qué más crean ustedes que sea importante como resumen para cerrar. No sé si como resumen o como abrebocas también un poco. Me encantaría traer a contarles a quienes nos están viendo un tema que hablábamos antes de empezar esta llamada y era como, bueno, ¿y qué pasa si se acaba la cuarentena, no? Eh, y creo que es muy valioso que estas conversaciones que se están dando alrededor de convivencia, la cuarentena, con familia, con niños, con adolescentes, en pareja, solos, como sea que está pasando, lo que nos hace es ponerle la lupa a realmente cómo estamos en la convivencia, cómo están nuestros patrones de comunicación, cómo está nuestra gestión emocional, cómo está nuestra gestión de las diferentes áreas de la vida. ¿Nos estamos dedicando solo a trabajo o solo a amigos? O sí, nuestras emociones normalmente están como despelotadas y creo que eso plantea la posibilidad de que esto solo sea como una puertica de entrada a más conversaciones como estas, ya sobre profundizando en muchos de los temas que hemos tocado aquí, que creo que los resumes, pues a mí me queda estoy muy de acuerdo con esos temas que te quedan en la cabeza. Agregaría un poco el tema del humor y del juego en medio de todas estos temas como maneras de lidiar con la cuarentena y otras situaciones pues, de dificultad que se nos presenten. Siguiendo un poco por la línea de lo que menciona Stephanie, más que conclusiones, sí me parece interesante pues que también este primer espacio se convierta también en la oportunidad de que las personas que estén interesadas en recibir más información o más a profundidad sobre lo que estamos charlando en este momento, pues por un lado puedan consultar los artículos que ya hemos estado publicando en nuestra página web, o las infografías o el material audiovisual que hemos estado compartiendo en redes sociales, o incluso que se tomen el espacio pues para comentarnos, escribirnos, comunicarse con nosotros y contarnos sobre qué temas les gustaría que hablemos o incluso de los que hemos tocado muy a modo de abrebocas el día de hoy, pues sobre cuáles les gustaría que profundicemos un poco más. Porque este espacio evidentemente pues es un medio de difusión al que le echamos mano en medio de la situación que estamos viviendo, como creo que la gran mayoría de personas han hecho, pues estamos aprovechando la posibilidad de difusión de información que tenemos hoy en día con las redes sociales y el Internet, pero también es un espacio para que las personas puedan encontrar la oportunidad de recibir algo de información que si bien no es la solución definitiva para las problemáticas que puedan estar viviendo, sí permite organizar un poquito más las ideas alrededor
de cosas que uno muchas veces siente que es el único que está experimentando y capaz no, capaz hay un montón de gente que está pasando por lo mismo. Muchas Claramente. gracias, Margarita, por la No, invitación. a ustedes gracias por su tiempo, por compartir un poco de su conocimiento. Entonces, bueno, como dice Pablo, estamos abiertos a que la persona que quiera aportarnos, decirnos de qué tema le gustaría que habláramos, pues bienvenido por todos nuestros canales y redes sociales. Bueno, Bueno, chao. chao. Gracias, No, hombre, chao. gracias.